Hola a todos y bienvenidos a Brady Podcast, tu podcast de inversión. Estamos una semana más y esta vez nos traemos un invitado muy especial que es Adrià Rivero. Bienvenido, Adrià. Muy buenas, Albert y Martí, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Ya sabéis que aparte de llevaros muy bien, pues soy seguidor del podcast y os escucho mucho desde Spotify, así que muy contento de estar aquí en el programa y hablar de lo que nos gusta, ¿no? Que son las acciones y la inversión en bolsa. Pues antes de nada, Adrià, si me permites darte la bienvenida. Y como veis, habremos cambiado un poco el fondo. Ya no tenemos al bueno de Napoleón, sino tenemos la bandera de Cataluña. Porque aquí somos todos catalanes. Y yo antes, cuando no conocía a Adrià, pensaba, bueno, este tío, ¿quién es? Y fuimos a comer un día y, hostia, muy bien, joder. Un tío muy majo, muy listo. Y estoy seguro que os va a aportar muchísimo a todos. Así que sin más dilación, Albert. Albert, bueno, sí, también. Adrià, bienvenido y vamos ahí. Y Muchas como solemos hacer siempre, qué mejor que te presentes tú que antes que hacerlo nosotros. Sí, a ver, yo he puesto un poco un resumen de mi trayectoria, que aún me queda mucho, espero, pero bueno, os cuento un poco de dónde vengo y hacia dónde voy. Y bueno, yo la verdad es que como anécdota, pues yo creo que muchos empezamos nuestra carrera como traders y vemos los gráficos, cómo se van moviendo, te empiezas a interesar y dices, hostia, puedo hacerme un 2% diario y esto me lleva a ser millonario en 2 años. Y entonces empecé trastocando un poco con el trading, con los grafiquitos, análisis técnico. Después, ya poco a poco, pues fui viendo que no era algo para mí, aunque lo respeto y el que lo haga pues está perfecto. Pero después ya en la universidad, sí que es cierto que yo estudié ADE y en ADE, pues la verdad, no tocas mucho de inversión en bolsa. No sé si vosotros habéis hecho carreras similares o asignaturas de inversión, pero en mi caso hubo, creo que son 2 y una bastante buena, la otra sin más. Pero sí que es cierto que en esa clase de inversión, el profesor, la verdad es que le tengo mucho cariño, lo recuerdo con mucho aprecio y era muy buen profesor y la verdad es que trabajaba en CaixaBank y el tío sabía bastante. Y el primer libro que nos dio para leer fue, como anécdota, El inversor inteligente. O sea, el primer libro que yo me he leído de inversión ha sido ese, que creo que no es el mejor para empezar, la verdad. No. Porque no. Creo que no. Sí que lo es. Bueno, ahí ya es un debate. Yo creo que hay otros mejores, pero bueno, por lo menos empecé por ese, que está bien. Y ahí ya fui rotando hacia la inversión en valor, aprendiendo pues qué era eso del análisis fundamental, etcétera, etcétera. Y después de estudiar la carrera, ya después me fui metiendo mucho más. Pude tener unas prácticas en una EAFI y después trabajar ahí. O sea que ya desde el minuto 1 empecé analizando compañías y siempre he tenido bastante libertad en poder, o suerte en poder analizar las que he querido, las que más interesantes veía. Y después también pues he ido profundizando más con 2 másters de Value Investing y de inversión. Y también he podido trabajar en un fondo de inversión en Zaragoza, donde se gestionaban 250 millones, que para ser España está bastante bien. No está muy En bien. Estados Unidos no. no sería nada, pero en España está muy bien. Y pues también aparte, si alguien me conocerá será por tema YouTube, por redes sociales, y yo llevo divulgando y mostrando un poco mi camino desde los 18, o sea, sí, he ido cambiando, pero bueno, básicamente llevo unos 6 años divulgando y creando contenido gratuito para que la gente también pueda aprender. También tengo un blog donde comparto pues mi cartera, el dinero invertido, o sea, creo que siempre he intentado ser bastante transparente en un sector que a veces, sobre todo el sector bancario, es bastante opaco. Y es un poco lo que más me diferencia, de que siempre he ido de cara y diciendo, oye, yo invierto aquí y tú haz lo que quieras, ¿no? Pero este es mi filosofía y el que le gusta bien y el que no, pues nada. Pero creo que la transparencia en este sector es bastante importante. Y como matiz, Y nada, Adrià, dime. si me permites, o sea, eso no lo dirás tú, pero creo que después de este balance, así de Value Investing en español, tienes que ser el segundo canal más grande de YouTube. O sea,
Que estás en Bueno, la industria de los pesos pesados, ¿eh? sí. A ver, en cuanto a número de seguidores, no sería el segundo, pero quizá estaría top 4, top 3, una cosa así. O sea, ¿Quién que sería el yo la segundo, verdad, el tercero? el segundo sería invertir desde cero y el Ah, tercero sería, creo que invierte y gana. Y después quizá ya iría yo. O sea, ¿qué? estaríamos Estamos por ahí. Pero hablando de bueno, que más yo, de 90.000, ¿no? Son, más o menos. O sea, poca broma. sí, a 91, 92, algo así. Mm. Pero bueno, que yo súper contento al final es un nicho, ¿no? Y ver que hay tanta gente que se interesa y que va aprendiendo y que vamos creando una comunidad, pues yo súper contento de que la gente, bueno, que yo pueda aportar y que también ellos se unan y hablen entre ellos, se conozcan, tenemos pues el Discord, o sea, que al final que vaya subiendo esto, porque en España creo que falta mucha cultura financiera. De hecho, el otro día veía datos que imagino que sean reales, pero que solo el 3% de españoles invierten en fondos de inversión, bolsa, y que es un número ridículo comparado sobre todo con Estados Unidos, Mm. y creo que es un tema muy cultural. Y a ver si poco a poco vamos Mm. cambiando eso. ¿No estás viendo que está cambiando bastante la dinámica? O yo por lo menos con la En mi entorno. gente joven Sí, sí. lo suelo ver, porque la mayoría de gente con la que trato, pues fuera de mi edad más o menos, de menos de 30 años, hostia, muchos tienen ya pues algún fondo contratado, ETFs, o no te digo que a lo mejor tengan los mejores fondos, las mejores ideas, pero ya Sí. tienen el interés por tener el dinero moviéndose un poco. No sé si has ido viendo esta evolución estos años. Sí. O sea, ha habido un cambio, sin duda. Yo creo que aún queda bastante. Pero en el momento en el que ya, por ejemplo, los partidos de fútbol que hago el lunes por la noche, cuando me vienen preguntando si es buen momento para comprar o que tienen fondos o tal, ahora que hay mucha volatilidad, el último lunes ya venía un par preguntándome, oye, compro mucho más, tal. Ahí ya sí que he ido viendo un cambio positivo y creo que la mentalidad está cambiando un poco con las caídas de que ahora ya, o sea, hay mucho miedo, lógicamente, pero hay mucha gente que ya no piensa como, oye, vendo todo, sino creo que ya va viendo más gente que dice, oye, a lo mejor puedo comprar más o puedo meter más, que ahora la cosa está más barata. O sea, sí que se ha notado. Y por eso también, bueno, aquí lo he puesto que al final he acabado fundando también a petición de suscriptores y también del tiempo que he ido pudiendo estructurar una formación más profesional de 0 a 100, pues el curso avanzado que luego lo podemos comentar que vosotros estáis dentro como sorpresa. Sí, eso luego lo desvelamos. Sí, luego lo comentamos. Si te parece, antes que también presentaremos unas tesis para los que nos estéis escuchando y no podéis adelantar el vídeo, antes de entrar a todo eso, vamos a hablar un poquito de tu filosofía de inversión. ¿Cómo te defines como inversor? ¿Qué Es haces distinta a en la tu día a nuestra, día? ¿eh? ¿El qué, O sea, Martín? que es distinta a la nuestra. Eso que pone, lo importante para mí, free cash flow, reinversión y ROIC. La mitad de empresas del BER no tienen ni free cash flow ni ventas. O sea, Sí, lo sé. O sea, Ya, pero futuras. sí. No, a ver, yo creo, o sea, a mí no me gusta para nada definir como el estilo de inversión, rollo value, quality o growth, lo que sea. Yo creo que al final todos somos value porque al final a quien no le gusta comprar algo barato, que esté por debajo de lo que realmente vale, pues todo al final es invertir en valor. Ahora, si tuviera que definirme como algo, sí que prefiero más o he ido yendo más hacia de un más deep value como podéis hacer más vosotros o cosas más de ese estilo a inversión más en, podríamos llamar calidad, compañías pues que sí que generan más flujo de caja y más quizás estables. Aún así, tampoco suelo ir a compañías grandes de Microsoft, Apple, tal. Me gusta buscar segmentos más pequeños, más desconocidos. O sea, creo que el inversor particular tiene que ir ahí para aportar más valor. Si no, si hay 100, 200 analistas más, creo que puedes aportar poco ahí tú como inversor particular. Y entonces, sí que me gusta, pues eso, invertir en compañías de más calidad. Tengo una filosofía tanto de vida como de inversión a muy largo plazo, o sea, siempre miro a muy largo plazo y me centro bastante, pues eso, en los beneficios por acción, que son los que a largo plazo dan el retorno o lo que sigue la cotización de las acciones. Y eso, he puesto aquí un resumen de eso, que me centro no como Albert en el free cash flow, la reinversión de los beneficios y el ROIC, porque creo que eso es esencial. Y muchas veces miramos múltiplos como, oye, pues el múltiplo PER
y que si está caro o barato y le aplico un múltiplo de 25 y me quedo tan tranquilo, pero que ese múltiplo PER detrás tiene asunciones que tú no estás viendo de un crecimiento, de un retorno, de una generación de flujo de caja que mucha gente ya da por obvia, pero no lo es tanto. Y esa compañía puede tener un PER muy bajo, pero realmente está destruyendo valor. Entonces, eso por ahí. Después, sí que me considero bastante un inversor generalista y creo que es una... O sea, creo que tanto el especialista como un generalista, especialista me refiero a alguien que se centra más pues solo en un sector, o por ejemplo hay analistas que solo invierten en, yo qué sé, en sector tecnológico europeo o en Estados Unidos. Y luego hay otros generalistas como, yo qué sé, por ejemplo, Rob Vinay, que es un inversor europeo del fondo RV Capital, que la última carta, de hecho, comenta esto, ¿no? De los pros y contras de ser más generalista, es decir, invertir pues, en todo el mundo, en todas las industrias, o ser más especialista. Y claro, si tú eres especialista y eres, yo qué sé, especialista en el sector médico, pues lógicamente vas a saber mucho más que un generalista y tu área de competencia va a estar mucho más definida. Pero creo que la desventaja ahí es bastante fuerte y es que si todas las compañías de tu sector están caras, pues poco puedes hacer. Y ahí entra ya el tema del área de competencia. O sea, yo creo que lo bonito de este sector es que puedes aprender en muchas industrias, de muchos sectores, aprender, o sea, creo que es un trabajo muy enriquecedor a nivel de persona personal porque aprendes cada día algo nuevo y centrarte solo en un sector pues puedes quedarte corto. Y es eso que al final ahora pueden haber oportunidades en China y luego pueden haber en Estados Unidos y creo que el inversor tiene que ir rotando, igual que los flujos de capital también van rotando y los últimos 5 años todo va a Estados Unidos, pero en los 80 era Japón y a lo mejor de aquí 10 años es Europa. Entonces, también hay mucho sesgo de lo que ha pasado recientemente. Y venimos de 4 años, bueno, ahora con las caídas ya no tanto, pero veníamos de 4 años de todo subida sin volatilidad y la gente se ha acostumbrado a no pagar ese precio. Y creo que eso no es el escenario normal y por eso digo que un generalista puede aprovechar siempre eso. Y claro, tú te puedes centrar en tu área de competencia y a mí me gusta ese gráfico, no sé si lo habéis visto, que es como un círculo de área de competencia y pone lo que sé, lo que no sé y después lo que no sé, que no sé. Que eso es lo más interesante. Y es que Y al habría que final añadir otro, que es lo que creo que sé, lo que creo que sé y realmente no sé. también, también porque también eso es cierto. Y es que realmente es un sector con mucho ego. Y lo peor, yo creo que lo peor que te puede pasar es que empieces a invertir y tengas 2 3 años de un más 20 más 20 más 20. Ahí creo que te puedes sentir como Dios y luego puede venir un exceso de confianza y que te acabes cargando esa rentabilidad en un Es un año. poco como un iceberg, ¿no? Que Total. luego la parte que no ves es la parte más grande. A mí con esto de la inversión y al final es que invertir no es solo, o sea, conocer la empresa, sino al final, si además si tomas una perspectiva macro, ya te puedes ir hacia donde quieras, ¿no? Pero a mí me pasa que cada vez que aprendo algo, yo cada vez me siento más ignorante. O sea, digo, "Buah, pero si es que al Total. final no sé nada. Eh, sé, luego hablo con gente que a lo mejor no está metida en el mundo y digo, hostia, pues sé, un poquito sí que sé, pero luego cuando escucho a gente que es muchísimo más inteligente que yo, digo, guau, pues sí soy un ignorante, ¿no? Y cada vez que sabes más, pues te das cuenta que es un mundo enorme para aprender. Y con los sectores, Adrián, Mm, sí que inviertes en todo tipo de empresas, ¿no? Pero hay un sí. sector que te guste más analizar o que disfrutes más haciéndolo, porque al final a lo mejor estamos sesgados. A mí me gusta más, pues yo qué sé, el automovilístico. Aunque invierto en todo, pues quizá disfrutas más analizando ese tipo de empresas u otras. Sí, a ver, o sea, normalmente miro negocios que de entrada pueda entender porque a mí me pones a mirar yo que sé Nvidia y no tengo ni idea. Pero sí que es cierto que aprovecho bastante, por ejemplo, mi área de competencia en que la empresa familiar es de juego, es como un casino pequeño con máquinas y tal. Entonces, pues, por ejemplo, sí que he analizado Evolution Gaming, que es conocida en la industria, que es de juego online, una compañía muy grande de países nórdicos. Y ahí no es que me guste tanto, sino que creo que es donde más puedo aportar o donde más cómodo me siento porque conozco la industria, conozco el sector, conozco mucho el consumidor final y tal. Pero
sí que hay una industria que me gusta, que he estudiado bastante y que me gusta, que es la del sector de la música, Universal y tal. Y no he llegado nunca a invertir porque no acabo de tenerlo claro. O sea, es una industria que me gusta mucho. Me he leído incluso el libro que es como la Biblia de la industria musical, donde te explica incluso cómo gana dinero pues el productor, el compositor, los royalties, los contratos, por qué te pueden engañar como artista. O sea, he profundizado bastante, pero nunca lo he llegado a tener claro por esa guerra que hay entre pues, Spotify y las 4 discográficas que existen. No he acabado de tener una posición clara en cómo puede ganar uno u otro. Y luego también me preocupa mucho la aparición de artistas emergentes, independientes, con las redes sociales. Creo que eso tiene mucho potencial. Hay muchos casos de éxito de gente y dices, hostia, ¿hasta qué punto los artistas a largo plazo pueden necesitar discográficas o a lo mejor ya se lo pueden montar más por su lado? Esa industria me gusta bastante. Y luego algo pendiente que tengo también que quiero analizar. Dime, Adrián, dime. perdona que te interrumpa, lo digo por no saltar de tema. Si has visto la presentación de Ackman que tiene en Universal Music Group. Sí, sí, sí. De hecho, en el canal hay un vídeo resumiendo la presentación de Ackman, que sí que me gustó mucho y sé que la tiene. Y también es interesante, pues, Bolloré, que es la compañía donde tiene participación y puedes comprarla con descuento Sí. y tal. Pero es eso, que nunca me ha acabado o sea, no acabo de ver la tesis, de momento no acabo de verlo claro. Y luego una industria donde aún no he profundizado tanto, pero sí que me gusta, porque yo soy también muy, muy cinéfilo y me gusta mucho series, directores, productores, etcétera. Me gustaría mirar, pues, lo que sería Warner y lo que sería esa industria más de cine de producción, que me parece interesante. Esas serían las dos que yo creo que me gustan más a nivel personal. Pero bueno, como digo, con un perfil generalista. Y luego, si queréis comentar también la concentración, yo soy bastante de concentrar la cartera. Entonces, aquí he puesto 12 acciones, sobre todo. O sea, a ver, aquí hay diferentes tipos de perfiles. Si tú tienes un fondo de inversión que está regulado por la CNMV y tal, entiendo que tengas que tener 25 o 30 empresas, pero para un inversor particular o incluso aunque tengas uno o dos analistas en un fondo, me parece muy difícil, imposible, bueno, sí, por no decir imposible, tener 30 empresas y conocerlas todas, porque además, o sea, no son 30 empresas, son 30 más las competidoras, o sea, te puedes ir perfectamente a 60, 90 compañías y me parece muy, muy difícil. Entonces, si a mí ya me cuesta seguir 12, 10 empresas y ir tranquilo, pues van presentando, vas monitorizando, vas analizando las competidoras, el sector, etcétera, la cadena de valor de los proveedores, los clientes, pues tener 20, 30 es que ni de coña, o sea, no lo veo para nada posible. Entonces, y además que después, pues yo qué sé, miras el libro de Stock 40, o sea, el libro de Joel Greenblatt, el de You Can Be a Stock Market Genius, que ahí lo explica bastante bien, cómo el hecho de añadir de una posición a dos, esa diversificación tiene un beneficio real en eso, en el efecto de un beneficio de estar más diversificado, pero cuando pasas de las 14, 15, ese beneficio es tan pequeño que no te compensa el tiempo de análisis en más ideas y de generación. Y bueno, lo que dice siempre Buffett, ¿no? ¿Para qué meter más dinero en la idea 10 si puedo meterla en la primera idea? Lo que creo que es importante es que sí que estén pues más descorrelacionadas, que sean de diferentes sectores, y eso sí que me parece más interesante, que ahí tenemos también la teoría del Santo Grial, de Ray Dalio y tal, que eso sí que me parece pues interesante, pero más que nada es por tiempo humano, que no te da tiempo a poder seguir tantas, o por lo menos si tienes 30 no me creo que te las conozcas bien hasta ese punto de tener una convicción suficiente como para invertir con tranquilidad. Esa es un poco mi visión sobre la gestión de cartera, ¿no? Pero bueno, que aquí cada uno, pues lo que se sienta cómodo al final. Y después también añadir aquí el tema de la venta, de cuándo vendo, porque también mucha gente me lo pregunta. Yo normalmente vendo si el precio es muy, muy desorbitado, o sea, que algo que digas, "Hostia, esto no se puede aguantar". Después, si el coste de oportunidad es grande y ahora, pues yo qué sé, con las caídas tengo una compañía que no ha caído y otra ha caído un 30 y el precio es mucho más atractivo, pues entonces rotas, ¿no? Y después, algo que he ido
expandiendo más, es la típica, ¿no?, de la tesis se ha roto, de cuando pasa algo y la tesis de una compañía se rompe, entonces tú vendes porque ya crees que algo ha cambiado esencial en la estructura del negocio, ¿no? No es algo temporal, sino algo estructural. Y ahí hay un libro muy interesante que es Narrativa y Números de Damodaran, que no sé si lo habéis leído, pero está bastante bien, donde te explica básicamente eso, cómo al final las empresas son narrativas, historias aplicadas a números, y creo que lo hace desde un punto de vista muy, muy objetivo y muy bueno. Y ahí él propone como tres vertientes de cuando una tesis cambia, ¿no? Y él dice, puede haber una rotura de la tesis, que es, oye, yo qué sé, ha venido un torbellino y se ha cargado la fábrica. O sea, vas a tardar, yo qué sé, 5 o 10 años en volver a donde estabas, la tesis se rompe, vale. Puede ser tanto externo como interno, pero es una rotura clara. Después, puede haber un cambio en la tesis, que eso ya es un poco una decisión normalmente más estratégica de, oye, pues imaginar una compañía que ahora abre una nueva línea de negocio nueva desde cero en una vertiente del mismo sector, pero en otro país y en otra línea de negocio. Entonces ahí, claro, la tesis cambia lógicamente y tienes que entender cómo puede cambiar. Y aquí hay ejemplos muy, muy buenos, como por ejemplo el caso de Bill Ackman con Netflix, cuando envió la carta de, oye, Netflix ahora con el cambio a publicidad, eso podríamos decir que es un cambio de tesis, pero como Ackman decía, no sé cómo va a afectar si positivamente o negativamente, pues entonces vendo. Luego parece que subió y que fue bien, pero es algo que le honra mucho, por ejemplo, a Ackman decir, oye, la tesis ha cambiado, pero no vendo porque crea que vaya a ir mal, sino porque no sé cómo va a ir. Entonces eso también creo que honra al inversor. Y después tenemos lo que sería un giro, que es, oye, pues yo qué sé, se ha ido el CFO y están buscando a otro. Pues esos son giros o más, lo más lo que menos puede afectar a la tesis y que simplemente puede ser ruido de mercado y ahí pues puede ser buena idea si cae la compañía aumentar. Y esas tres clasificaciones me parecen bastante buenas para que tú como inversor tengas una estructura bien mental de, oye, ha pasado esto, lo meto en una de las tres clasificaciones, intento analizar si tengo que vender, si tengo que comprar más. O sea, a mí me ha ayudado bastante por lo menos y lo quería compartir. No sé qué os parece. Y a la inversa, ¿cuándo compras? Porque empresas baratas con free cash flow, pues puede haber bastantes. ¿Qué es lo que te hace decidir comprar y cómo construir las posiciones? ¿Entras de golpe, compras un poquito y vas siguiendo la tesis? ¿Cómo lo sueles hacer? Sí, o sea, yo suelo comprar no toda la posición, sino que me gusta ir ganando convicción. O sea, creo que la convicción es lo más importante, por lo menos para mí en mis posiciones, para dormir tranquilo. Y no voy a entrar en una posición fuerte de un 10-15% si no hay esa convicción. Entonces, a mí me gusta ir construyendo esa confianza y esa convicción, sobre todo la confianza en el equipo gestor con el tiempo. Y, oye, va presentando resultados, pasa un año, pasan 2 años, parece que van cumpliendo, voy cogiendo confianza, voy escuchando el CEO, el CFO, lo que sea, y ahí ya voy aumentando. Pero no me gusta entrar de primeras fuerte, por lo menos a mí, porque sí, puedo estar 50 horas analizando una compañía, pero me falta como esa trayectoria de ir acompañando como a la empresa para yo ir cogiendo confianza y entonces sí, luego puedo ir aumentando perfectamente si el precio está bien. Pero bueno, al final, lo que me decías del punto de compra, pues eso, yo sí veo que o sea, a mí me gusta la calidad, pero intento comprar siempre compañía. O sea, porque hay mucha gente que piensa que si tú inviertes en una compañía pequeña, no puede ser de calidad porque la compañía pequeña si es pequeña es como una startup. Y lo que mucha gente no entiende es que si una compañía es pequeña, pues como yo que sé, Veralia, Vidrala o compañías de nicho, que son buenos negocios, también pueden ser de calidad. O sea, que sea pequeño no quiere decir que no sea de calidad. Y en muchos casos hay empresas de calidad pequeñas que realmente están a múltiplos muy bajos, que después os puedo poner esos dos ejemplos que para mí son bastante buenos. Pero diría que no. O sea, puedo permitirme comprar un múltiplo alto siempre que tenga esa convicción y realmente crea en esa tesis a largo plazo, pero suelo buscar múltiplos bajos, aunque busque calidad. Yo diría, aquí me gustaría añadir un punto que es, o sea, y de hecho es algo que
bueno, ya lo adelanto, una de las clases que voy a impartir en tu curso va a ser la de Deep Value, ¿no? Y un punto que no es tanto una crítica a la filosofía en sí, sino a la ejecución. En el sentido que sí, todos somos quality investors, pago 20 veces beneficio, pero es que está creciendo tanto y si la mantengo durante tanto tiempo y la tasa de reinversión es X, pues a partir del año 20 va a tener un beneficio que lo va a justificar. Bueno, en fin, que eso suele ser la justificación y luego es una rotación bestial de acciones. El quinto año te la has quitado ya, te la quitas en el peor momento posible. Las cosas suelen salir mal, o bueno, no suelen salir mal, pero pueden salir mal. Y o sea, realmente me gusta la idea esa que comentas, que además va muy en línea con tu filosofía, ¿no? El decir, bueno, voy ganando convicción, pero es que es una tesis a largo plazo. Pero cuando dices, por ejemplo, eso que también ponías, ¿no? Que vendes en caso de ver una mejor oportunidad. Claro, llevas, imagínate, 6 años en una misma empresa, siempre te ha cumplido, sigues viendo el potencial. Claro, ¿qué rotas ahí? ¿Toda la posición para añadirle a una nueva por simplemente estar más barata o cómo sopesas el portfolio management en ese sentido? No sé si me estoy explicando bien, yo creo que sí. Sí, o sea, no tengo... O sea, yo acostumbro a ponderar por, pues eso, convicción, calidad del equipo gestor, o sea, diferentes métricas que para mí son interesantes y a partir de ahí voy como dándole un peso. Entonces le doy un peso a lo mejor del 70%, 60% a la valoración y el restante a las otras variables y eso me da un cómputo que ahí, pues, para intentar medir de manera cuantitativa un poco lo que voy haciendo y que tenga un sentido. Pero no es que tenga unas reglas específicas, sino que es, eso depende de lo que vaya viendo. Pero partiendo de lo que es la base de la filosofía, que es lo que comentas tú, sí que estoy más tranquilo mientras pasa el tiempo una compañía más, diríamos, de calidad o que va aumentando su valor intrínseco porque, al contrario de una filosofía más como, yo que sé, Benjamin Graham, que compraba pues los Cigar Bats, que estaban mucho más estables y que no iban a crecer, pues el tiempo en lo que es calidad te acompaña o te beneficia porque ese beneficio va aumentando. Al contrario, una filosofía más value o deep value, que no es ninguna crítica, quiero decir, simplemente a nivel conceptual, pues a medida que pasa el tiempo, si esa tesis no, el múltiplo o el mercado no te acaba dando la razón a corto plazo, a 1, 2, 3 años, y ese múltiplo, pues, por ejemplo, no vuelve a su media histórica como tú esperabas y tal, claro, como no aumentas los beneficios, el tiempo está en tu contra, quiero decir. Entonces, prefiero ir jugando con la ventaja estructural del tiempo, que eso por lo menos me beneficia, aunque no se ejecute en el mercado, que esperar una corrección de ese componente más psicológico, que es el múltiplo, porque no es lo mismo hacer un 100% en un año que hacerlo en 10. Entonces ahí tu TIR sí que va disminuyendo y creo que el coste de oportunidad, por lo menos en esa filosofía, no encaja tanto conmigo por lo que comento. Pero eso es un poco lo que pienso yo. Pero igual que tú también comentabas, Martí, que una de las críticas que yo le pongo a la inversión en calidad, por ejemplo, o sobre todo, no sé, filosofías como Terry Smith, de oye, compro 25 veces, cosas así, es que puedes caer en lo mismo que una value trap, pero una value quality, podríamos decir, que es, oye, una compañía estoy pagando por una compañía de calidad que luego esa calidad no fuera real. Y ahí te acabas comiendo también lo que sea, ¿no? Pero quiero decir que tanto en una como en la otra, o sea, se habla mucho de value trap, pero no de quality trap. Y tú te puedes quedar en una compañía eso de mucha calidad y si luego no lo es tanta, te comes un 50%, quiero decir. Y es muy común, ¿eh? Porque claro, tú al final lees lo que lees, es siempre compra y todos dicen, somos los mejores o tenemos esta ventaja competitiva y realmente no es así. O sea, por ejemplo, tengo tanto market share, pero es que eso no implica que tengas algo diferente, ni simplemente que eres el tonto que cuesta más. Y ejemplos ya patadas de ese tipo, yo sé, BlackBerry, que era una empresa dominante en su momento, decía, hostia, estos son los mejores móviles que hay. ¿Dónde está ahora? IBM, somos la empresa que tenemos más patentes, eso nos da una ventaja muy bien, fenomenal. Que a lo mejor la tiene, no lo sé, pero... No, y si te miras el SP500 en el 2000 y ahora, creo que solo quedan 4 empresas de las principales. Exxon aguanta desde los 80. Quality duro. Sí, totalmente.
Pues es que con la tontería esta de Exxon se me ha olvidado lo que iba a preguntar, Martín. No sé si tienes alguna pregunta más por ahí. No, o sea, yo creo que no. Y sobre todo a nivel de todas esas cosillas, yo creo que ya en el curso se van a tratar en mucho detalle, ¿no, Adrián? Sí, bastante. Vamos a entrar bastante a detalle. Pues Sí, antes de eso, vamos a hablar de una empresa. Esto sería Quality, Value. Las dos, esto supongo, era, ¿no? mira, esto es un muy buen ejemplo porque esto era Quality hasta el 2022 y ahora ya es Value puro. Entonces, también es un ejemplo de cómo la narrativa cambia y una empresa que en teoría estaba 25 veces beneficios por el auge del mercado de lujo y tal, ahora la tienes a 8 y podríamos llamar incluso value o deep value y es de cómo pueden cambiar las tesis, ¿no? Eso Pero me bueno, gusta, sí, ¿eh? Cuando sí, esas empresas que suelen tener un cambio así estructural o que pasan de ser dividenderas, por ejemplo, a reinvertir en el sí. negocio y mirar de crecer orgánicamente y todas esas cosas, eso me suele gustar. Sí, totalmente. O sea, creo que ahí es donde puedes tener más ventajas si lo ves claro, porque sabes que al final alguien te vende las acciones y sabes que el que te está vendiendo las acciones seguramente sea porque la tesis quality ha cambiado y entonces si tú tienes claro la otra tesis, pues ya está, es donde más oportunidades puedes ver. Y Watches of Switzerland, pues para hacer un poco un resumen, es una compañía ahora que está destruida. Bueno, hoy subía un 14% justo, pero viene de caer bastante. Y es básicamente, para resumir la tesis, es bastante tesis de telenovela, porque han pasado muchas cosas. Pero bueno, es básicamente una compañía minorista de relojes de lujo. O sea, estas tiendas que veis aquí abajo a la derecha, pues este tipo de tiendas de Rolex o también de otro tipo de Omega o de otras marcas de Esto, relojes. Sí, Adrián, te permites un inciso para los del podcast. El ticker es WSG y es sí. relojes de Suiza, pero en inglés. Sí, eso es. Watches of Switzerland. Sí, Gran exacto. apunte, Albert, gracias. No, pero lo digo porque luego siempre veo comentarios de, oye, ¿cuál es el Sí, nombre de la empresa? ¿Cuál es el me ticker pasa de lo la mismo. empresa? Y digo, Vale, pues paro, lo digo ahora, que quede claro y así ya resuelvo la duda. Ya Es verás, importante, a ver, porque a mí también agradeciendo me en los pasa. comentarios. Totalmente. Bueno, pues es un modelo de negocio sencillo. Es una empresa minorista de relojes de lujo. Entonces, básicamente, la mayoría viene de la venta de Rolex, porque tienen una relación de hace más de 100 años y con otras marcas también. Porque las compañías de lujo, que como apunte o como nota, diré que, como dato curioso, que Rolex, ni lo sabía, es una compañía sin ánimo de lucro. No sé si lo sabíais. Pues. Ni idea. Pues sí. Entonces, eso, Rolex cuida mucho sus relaciones con los distribuidores y tiene, pues, pocos y muy leales, diríamos, ¿no? Que eso es una ventaja, pero también un riesgo, que antes lo comentaba Martí también detrás de cámaras, pero eso es un riesgo, ¿no? Esa dependencia de Rolex. Pero bueno, la mayoría de las ventas de estas tiendas, que ya pueden ser tiendas solo de Rolex o tiendas de multimarca, vienen de eso, de relojes Rolex, aparte de joyas. Y básicamente, desde 2022, que esto estaba 25 veces, una cosa así, porque también el mercado ha estado subiendo, el mercado secundario también estaba muy en auge, veías todos los influencers o vídeos de YouTube hablando de relojes de lujo, y bueno, estaba muy caliente el sector, y desde entonces pues ha venido un poco lo que sería una recesión, sobre todo en la parte también china, bueno, en general en el sector de lujo, ya sabéis que está ahora mismo bastante todo en decadencia. Reino Unido, que es donde esta compañía es líder de mercado con una cuota del 40%, pues Reino Unido está bastante mal ahora también. Y bueno, el mercado en general no ha acompañado para nada, para empezar. Después, si puedes pasar a ver la diapositiva. Bueno, aquí podemos ver básicamente, para poner un poco de contexto, las marcas que más se venden y como podemos ver que Rolex es la que se vendería más. Y aquí hay gente pues que entenderá más de relojes que yo, lógicamente, y que dirá pues, que si Rolex es lujo, si no es lujo. Tampoco entraremos tan a detalle porque no es ahora una clave de la tesis, pero aquí podemos ver las diferentes marcas y las posiciones simplemente. Vale, entonces, la cosa es que el mercado no ha acompañado nada y Watches of Switzerland, donde se estaba centrando más, como digo, está en Reino Unido, donde lidera, y después está un poquito en Europa, con diferentes tiendas. Pero en Europa hay un competidor que es Bucherer, que es como el que tiene más presencia, ¿vale? En Europa como distribuidor.
Y después, entonces, Watches of Switzerland empezó a expandirse más porque veía, por ejemplo, esta dicotomía o esta diferencia entre el gasto per cápita de lo que es Reino Unido y Estados Unidos, pues se estaba expandiendo bastante con adquisiciones y a nivel orgánico en Estados Unidos, que era un mercado pues bastante grande, lo sigue siendo y aún tenía una cuota pequeña. Y entonces, a partir de aquí, de ver este punto de la tesis, pues empezaron a pasar estas cosas. Primero, desaceleración en el mercado de lujo en Reino Unido y China. En enero se da un profit warning, donde, bueno, pues eso, bajan las ventas, baja un poco el margen y, bueno, la acción se destruye. Creo que cayó un 30, un 40%. O sea, se empezaba a construir un poco la narrativa de tormenta perfecta, de que empezaba a pasar todo mal. Como otras tesis que ahora, por ejemplo, yo que sé, Evolution, que tienen de todo negativo, pues empezaba esa narrativa. Después, esto fue importante. Después de todo esto, resulta que Rolex compra Bucherer, que como he dicho es un competidor de Watches of Switzerland. Entonces, claro, la gente dijo, hostia, si Rolex compra al competidor, eso es que se está metiendo en el sector minorista. Si se mete en el sector minorista y le quita los Rolex a Watch, pues el negocio se va a la mierda, por hablar alto y claro. Entonces, claro, ese era un riesgo muy grande. Y aquí salió Watch diciendo, oye, Rolex ha comprado Bucherer, la competidora, porque se ve que el fundador no tiene relevo generacional, que había otras compañías de lujo que la querían comprar y como el fundador trabajó con el fundador de Rolex, pues a nivel de lujo esa relación era importante y que compraban a nivel significativo ese legado porque no querían desvincularse de él. Bueno, el mercado medio se lo creyó, pero luego, si pasas al ver, podremos ver, bueno, aparte de lo que os comentaba antes, que aquí tenemos la exposición de Bucherer y de Watches of Switzerland, las líneas, bueno, para el que nos esté oyendo en audio, donde tiene más exposición Watches respecto a Bucherer es Reino Unido y Estados Unidos, y Bucherer gana en Europa, ¿vale? Lo que pasa es que tampoco tenía mucho sentido que Watches, si se iba a meter en retail, que comprara Bucherer, porque solo representa como el 5% de las ventas, y Watches es mucho más. Entonces, tenía más sentido que comprara Watches directamente. Y después, aquí viene lo importante, y es que este miedo se disipó, o por lo menos para mí, cuando se confirmó que el equipo directivo se fue a Génova, se fue a ver a Rolex 3 semanas después del anuncio de ese profit warning, de la compra de Bucherer, y volvieron y dijeron, oye, vamos a doblar beneficios y ventas a 5 años, o 4 años, a 2028. Y claro, dices, es imposible que sin la aprobación de Rolex, esta gente venga ahora y te diga que van a doblar ventas y beneficios. O sea, no es posible porque controlan la oferta y controlan lo que te van a vender. O sea, está muy controlado. Y entonces se espera que Rolex pues sí que vaya a aumentar la oferta hasta 2030, a doblarse y ahí que le hayan dicho, oye, tú, para mí lo que está claro aquí es, oye, mira, tú te sales de Europa, porque de hecho, si miras las tiendas de watches han ido cerrando en Europa solo. Después Reino Unido ya lo tienes y después te expandes en Estados Unidos. Es como te doy vía libre para expandirte en Estados Unidos, Bucherer se queda en Europa, tú te quedas en Reino Unido y en Estados Unidos y es como esa vía libre que yo vi claramente que ahí, eso, que sin la aprobación de Rolex esto no lo podían haber dicho o si no ya es un farol muy grande. Y después también que viendo lo que habían pagado por Bucherer, Rolex pues también te ponía un poco de perspectiva y suelo en la valoración, porque decías, oye, han pagado 1,7 veces ventas por Bucherer, Watcher está a 0,4. Entonces, veía una situación bastante asimétrica en esta compañía. Y después, también está por el tema aranceles. El tema aranceles, pues las últimas semanas, pues obviamente ahora, cuando salga este podcast, este vídeo, no sé cómo estarán las cosas, porque esto cambia cada hora. Pero bueno, poniéndonos en el peor escenario, primero que Suiza es uno de los países que más... O sea, aquí la cosa está en que Rolex vende a Rolex Estados Unidos y Rolex Estados Unidos le vende a Watches of Switzerland de Estados Unidos y le mete un 15% de margen bruto. Vale, está ahí bien. Entonces, ¿qué pasa? Que las compras de Rolex de Estados Unidos al propio Rolex estarían con un arancel que en un principio se anunció del 39%. Lo que mucha gente no ve es que cuanto más margen bruto tengas tú, que vosotros ya lo sabréis, pues entonces menos tienes que incrementar tu precio respecto de ese arancel. Es decir,
que si tú tienes no que sea un bolso de Louis Vuitton que tienen unos márgenes del 70% brutos, si te aumenta el coste de China del bolso 40 euros, si vendes el bolso a 2.000 o 3.000 dólares, esos 40 de más, a nivel porcentual, no son un 30, que a lo mejor son un 10, ¿no? Entonces, el precio lo tienes que aumentar menos. Entonces, sí, con un arancel del 30%, te incrementaba el precio para la compra de Watches of Switzerland, que el Rolex es su coste bruto, del 6,2 y después con un margen del 15, bueno, aquí he supuesto el cálculo, pero bueno, que el incremento en el peor escenario de Rolex en la venta final para watches sería del 5%, 10% en el peor de los casos, lo cual en un segmento de lujo, como riesgo, tampoco me parecía tanto que alguien pues pase de comprarse un reloj de 5.000 a 5.050, me refiero. Entonces, también para poner un poco las cosas en perspectiva, que luego a lo mejor ni se da porque Suiza es uno de los países que por ejemplo, más invierte en Estados Unidos. Tampoco tiene sentido, ¿no? El arancel, veremos qué pasa, pero para ponernos como en el peor escenario de ver esa recesión, de ver estos aranceles, de ver la situación de Rolex, que eso ya se ha disipado más, pues todo esto la ha castigado muchísimo y es una compañía que si va a cumplir con ese guidance de doblar beneficios y ventas, estar tirada de precio. Por lo tanto, pues esto ahora con la subida del 14 a lo mejor ya no está a 7 veces flujo de caja, pero a 8 veces. Me parece una posición bastante asimétrica, con un riesgo ya bastante reducido, que esto si estuviera 20 veces, no, ¿ves? Por ejemplo, antes hablamos de los múltiplos y esto 20 veces, no me compensaría ese riesgo, pero creo que ahora mismo a estos precios sí que es bastante más asimétrico. Y ese sería un poco el resumen así breve de la tesis, ¿no? No sé cómo lo veis. Yo sé que a Martino quizá no le convence tanto, pero bueno, es por lo menos es una historia interesante de ir siguiendo, ¿no? O sea, yo la tesis la entiendo, ¿eh? Y es lo que comentas. Joder, si van a doblar ventas de aquí a 2030 y hasta 8 veces beneficios, es un no-brainer. Pero vamos, eso no lo discuto. Yo lo que tengo son, o sea, 3 preguntas principalmente. La primera de ellas sería, o sea, esto es lujo, teóricamente. ¿Cómo puede ser que vayas a doblar ventas siendo lujo, cuando teóricamente está en el valor de la escasez, ¿no? Y es decir, yo creo que el lujo es un negociazo. Yo personalmente no lo entiendo, tal vez por eso estoy haciendo esta pregunta y puede sonar estúpida, pido disculpas si es así, pero si el valor está en la escasez, si doblas producción básicamente en el que es el mayor operador en Estados Unidos, hostia, ahí no se pierde un poco tu cliché. Esa sería la primera. No sé si quieres que te las haga todas juntas, que a lo mejor están un poco relacionadas, o vamos una por una. No, si quieres te respondo ya, Martín, porque lo tengo claro. O sea, serían 2 cosas. Uno, que ese plan de Rolex de doblar unidades a 2030, eso ya acompañaría porque está diciendo voy a doblar esta oferta, que ahí se puede criticar o no, que doble la oferta, ¿eh? Eso no te lo digo. Pero bueno, que tendría sentido de, oye, voy a doblar esta oferta y ya te estoy dando o confirmando que te voy a dar el 40% de esa oferta, por lo tanto, tú ya puedes calcular que vas a vender más. Y después que también la estrategia es ir comprando tiendas retail de Estados Unidos, que muchas tienen relación con Rolex, y si Rolex no renueva esa relación con estas, se podrían quebrar, entonces podrías comprar muy barato esas tiendas. Ese es el sentido que tiene en Estados Unidos, esas dos cosas. Ese es el plan de Rolex, o sea, ir a degollar básicamente a sus pequeños distribuidores y digo, voy a reducir la oferta, reduzco costes, así también al final no tengo que hablar con todos. Sí, y lo que aumento te lo doy a ti. Eso sería... Vale. Sí, es así, o sea, al final, vale. No, vale. Eso tiene sentido tiene. Otra cosa es que se cumpla o no, claro. Pues esa sería la primera. Después, la otra parte es en tema de inventarios. O sea, que aquí al final el lujo, cuando, por ejemplo, o sea, y eso teóricamente es un reloj, ¿no? O sea, los relojes llevan vendiéndose desde hace la hostia, ¿no? Los Rolex llevan siendo importantes, no sé cuándo se fundó Rolex, pero estoy seguro que desde siempre, y siempre han tenido el cliché. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, lo que más se buscaba eran relojes. Y siempre han tenido, o sea, los soldados y esa cosa que ibas a saquear, pues no cogías tantos billetes, cogías relojes. Pero cuando
O sea, primero de todo, ¿cómo contabilizas estos inventarios? ¿Cuándo dices, vale, esto a lo mejor no lo voy a vender? O al revés, es decir, estás suponiendo que a lo mejor el valor real, no el contable, pero está aumentando cuando a lo mejor dices, es que esto no se va a vender. O cuánto se tarda en vender. No sé si me... O sea, veo que puedes hacer muchas cosas, jugar mucho con los inventarios ahí. Sí. O sea, lo bueno que tienen es que las tiendas tienen muy poco inventario. Entonces son bastante poco intensivas en capital este tipo de negocio como Watches. Y sí que miré muy bien si ese inventario mantenía valor o no. Y sí que realmente lo mantiene. Entonces, tienes muy poco inventario. La rotación sí que es verdad que es menor, lógicamente, porque Obviamente, es lujo. claro, está claro. Pero sí que es cierto que ese tipo de relojes, o sea, teníamos que distinguir entre los que son de acero, los que son de oro, o sea, los que son más premium y los que son realmente de lujo, teníamos que diferenciar. Pero sí que es cierto que el valor se mantiene muy bien, por lo tanto no veo tanto ese riesgo que podríamos comentar en otros negocios de obsolescencia o que o que no mantenga valor, incluso que lo aumente. Y de hecho, ahora también Watches of Swiss se lo han abierto como otro segmento que es la certificación de relojes de segunda mano, que también es interesante, de que tú puedas ir con el reloj de, oye, yo tengo un Rolex pero no está certificado o lo tengo viejo tal, y ellos te lo Los Rolex tendrían certifican. que estar, según tengo entendido, los Rolex creo que tienen que tener todos certificación, ¿no? A no ser que sean robados o esas cosas. Sí, sí, Diría. lo que pasa... Sí, exacto. Sí, o sea, quizá no me he explicado bien, pero bueno, el negocio este que te digo de segunda mano, que es nada, es muy poco porcentaje de las ventas, es simplemente también un negocio para compensar esta otra parte de lo que comentas de los inventarios. Pero es algo que miré y no es algo que me preocupe por lo que comento. Entonces, no vería un riesgo a no ser que se hundiera muchísimo el precio. Pero, por ejemplo, hemos vivido una disminución muy bestia del mercado secundario desde 2022 y como puedes ver, el inventario no ha bajado porque muchas de las piezas son únicas, no hay más. Entonces, no veo tan claro ese riesgo del inventario. Y finalmente la última, y también es por desconocimiento, ¿eh? O sea, no sé qué es lo que pasa, pero otra compañía de relojes suizos, con mucha reputación, y además, o sea, bueno, también es cierto que es un negocio distinto, más enfocado al retail, pero con calidad suiza. Supongo que ya sabrás por dónde van los tiros, que es la empresa de Swatch, que también cotiza. Y además es un ejemplo en el que se ponía, creo recordar que es en el libro de Invirtiendo en Calidad, que se ponía como una empresa de calidad, y realmente puede que lo sea, no lo sé. Pero después tú miras el gráfico y dices, joder, sí, no ha ido a ningún sitio. Y eso puede ser debido a muchos factores, ¿eh? A que el precio era desorbitado o a que han tenido problemas operativos, o no tiene por qué ser culpa de los relojes per se. Pero me pregunto de decir, ostras, y no es para hablar de Swatch, sino decir, ¿podría pasarle a Watches of Switzerland algo parecido en la que, bueno, si cumplen el guidance que has dicho de realmente doblar la producción y todo eso, va a subir por cojones? Pero vamos, o sea, sí o sí. Y si no, pues van a hacer algo con el capital o alguna cosa así. Pero, ¿qué podría salir mal aquí? Ya, vale, O sea, descartamos la parte operativa, de valoración, que está barata. Pero a nivel operativo, ¿qué podría salir mal? O sea, aquí el riesgo principal, mira, de hecho voy a intentar abrir la carpeta que tengo aquí de riesgos, pero el riesgo principal, que es lo que también comentabas antes, es el tema de la dependencia de Rolex. Que, o sea, para mí es lo principal, de que realmente ese riesgo de entrar en el sector retail y tal, o que se puede ver un movimiento, o incluso que lleguen a opar watches, pero al tener ese poder de negociación sobre watches que pagan un precio de mierda, ¿no? Entonces, Bien visto. o sea, es un riesgo real, que sí que os he puesto aquí la valoración de Butcher y tal, pero oye, la mitad de las ventas son de Rolex y te dicen, oye, o te compro o no te doy más producción, ¿no? O sea, esa dependencia está claro. Habrá gente que te diga, no, pero llevan más de 100 años con esa relación. De hecho, ¿Tanto? Joder. sí, de hecho, tanto Watches como Rolex están muy involucrados en, oye, Rolex te pide que las tiendas tengan que estar actualizadas con CAPEX en X millones cada año para mantener tal. Entonces,
ese para mí es el riesgo más grande de que haya un cambio en esa relación o esa dependencia. O sea, el riesgo más grande para mí es esa dependencia. Y después también, algo importante es que tu margen bruto está a expensas de Rolex. Entonces, eso también es importante. Rolex calculo que puede tener en torno a un 70% de margen bruto. Después Watches incrementaría como un 15% para tener ese 15%. Pero claro, estás a expensas de lo que te dejen ellos. Y si ellos tienen ese peso de negociación y te dicen, no, que ahora te vamos a quitar margen, pues ahí sí que la tesis se podría ver bastante perjudicada. Y después está el tema, lo que te acabo de comentar, de, oye, si vas a pasar de 1 millón de piezas al año, que ya es mucho, a 2 millones a 2030, pues a lo mejor esto deja de ser lujo y pasa de moda y ahí a lo mejor sí que empiezas a tener más riesgo de inventario y empiezas a vender menos y ahí se te acaba el guidance que tenías. Y esa al final también es o sea, una empresa que inversores a los que respetamos muchísimos, como Emérito, que les gusta y está comprando fuerte recientemente, aprovechando, supongo, las rebajas. Así que bueno, que hay varios pesos pesados. Sí, la verdad es que sí, O sea, que yo también que me acompañen gente como Emérito estoy contento, ¿no? O Edgar creo que también la sigue teniendo. Que después existe la maldición del fin tweet, tío. Toda empresa que se hace famosa, toda empresa que se va a la mierda. O sea. También, pero bueno, es cierto que esto tampoco se ha comentado tanto, o sea que de momento es pasable. De momento sí. Totalmente. Pues por mi parte, brillantemente explicado. Albert, vamos a la siguiente. Pasamos. Sí. Bueno, aquí había puesto simplemente que esto, bueno, tendríamos que haberlo puesto antes, pero que nada, que para que la gente vea que no solo existe Estados Unidos, sino que hay valoraciones en otros países, que hay otros segmentos también interesantes y que al final tienes que pescar donde más peces haya. Lo que hablábamos antes de ser un poco más generalista y aquí nada, había puesto un poco las valoraciones de mercado que no están actualizadas, pero para que la gente vea que también hay otros territorios que en los últimos años parece que solo está Estados Unidos. El poner esto ha sido culpa nuestra, que lo hemos puesto en sí, ha sido culpa nuestra. Nosotros. Pero pregunta ya que estamos, ¿hay alguna región en la que estés viendo más oportunidades a día de hoy? Pues te diría que Europa sin duda y sobre todo Reino Unido. O sea, el Reino Unido está machacado, han salido muchísimos flujos de capital. Bueno, tienes Watches, por ejemplo, de Reino Unido y hay mucha cosa. Pero Reino Unido, es que siempre que me meto ahí acabo mal, ¿eh? Las islas esas, condenadas islas. Ya lo decía Blas de Lezo, pero... Totalmente. Ya te pasé luego el meme que hice. No tuvo mucha acogida, pero puse la Jill del bono inglés y Blas de Lezo de fondo ahí, ¿sabes? Porque se está yendo esto al desastre. Y bueno, ahora vamos a comentar unas cuantas cosas más que aquí nos hemos pasado. Sí, no, esto me va ideal. Mira, la diapositiva de antes, Albert, va ideal para introducir ahora esto de que al final también parte de mi filosofía es buscar este tipo de compañías, ¿no? Que son pues más desconocidas y tal. Y también yo intento decir, oye, si voy a invertir, voy a intentar buscar ineficiencias, ¿dónde puede haber más ineficiencias, no? Y normalmente las compañías más líquidas, más grandes, más seguidas, sí que tienen más analistas, más cobertura y ahí no puedes competir tanto y quizá en compañías más ilíquidas sí que puede haber más oportunidades, pero a mí me gusta diferenciar el tipo de ineficiencia por estas tres que os he puesto aquí a la derecha y diría que existen como tres tipos de como oportunidades que tú puedes encontrar como inversor, ¿no? Una sería como por expectativas, es decir, que tú tengas la capacidad de analizar mejor que Martí o que Albert o que otros analistas y ahí no es la que más me gusta porque estás suponiendo que tú eres mejor que otros y siempre habrá alguien mejor que tú, entonces no es la que me parece más interesante. Después, por información, que es, oye, yo tengo, lógicamente, información que otros no tienen, pero es pública, o sea, no estoy hablando de inside information ni nada. Pues de pelos. Sino... no, simplemente de, oye, esta compañía... Inciso, perdona, no sé si habéis visto lo que es vergonzoso. Antes que Trump quitase los aranceles, si veis el gráfico de calls compradas, es bestial, o sea, es que está todo lleno y una hora antes es ¡pum!
todo para arriba. ¿Qué dices? Hijo de puta, tío. Es que no tienen vergüenza. Ahí estará Nancy Pelosi, seguro. Y entonces, bueno, pero lo que me refiero es, oye, pues imaginaros este caso de Watches, ¿no? De que has visto que el equipo gestor se ha ido a Suiza y que luego ha vuelto 2 semanas después con el plan confirmado y atas cabos y tienes esa información que a lo mejor otra gente pues no ha mirado. Y ahí creo que es interesante. Y luego si lo mezclas con el arbitraje de tiempo, que es una ineficiencia de decir, oye, yo sé que en el corto plazo esto cae un 20 por un problema temporal y soy capaz de comprarle a alguien que sé que me está vendiendo por miedo a corto plazo y porque no es capaz de aguantar esta volatilidad a cambio de yo tener la recompensa a largo plazo, si utilizas una de estas dos últimas o las dos juntas, creo que es donde más se puede encontrar. Entonces, pues por ejemplo, Watches me parece una opción que puede combinar las dos y ahora la que veremos también, por eso lo quería comentar. Y creo que es donde más deberíamos posicionarnos como inversores particulares, que creo que ya vosotros ya lo hacéis, pero me gusta como ponerles nombre porque así queda como más claro. Y antes de hablar de la siguiente empresa, vas a lanzar un curso, ¿no, Adrián? Sí, o sea, como he comentado al principio, después de ya 5 años de contenido gratuito y de compartir todo, pues, y a petición también de mucha gente que me dice, oye, sí, el vídeo de cómo funciona la bolsa o de conceptos más básicos ya me lo sé, pero quiero ir un paso más allá y hacer mi cartera, analizar compañías y, bueno, tener un retorno sobre mis ahorros, pues al final, con el tiempo y habiendo trabajado como analista y teniendo ya más los contactos, he podido estructurar un curso, una formación que realmente, después de haber hecho yo 2 másters, lo que veo que no hay en la industria y lo que creo que debería haber, o por lo menos el curso que me hubiera gustado hacer a mí desde un inicio, que va como de 0 a 100 y pasa por una estructura muy concreta y por todo análisis tanto cualitativo, contabilidad, cuantitativo, valoración y desmitificando muchas cosas como el hecho de, oye, valoro por múltiplos y me quedo tan ancho, cosas como esta, o sea, enseñar bien los conceptos y todo. Y entonces vamos a sacar una formación y vamos a hacer literalmente un webinar el día 24 de abril, porque para decir, oye, no vamos a sacar un curso y a patrocinarlo y ya está, sino que en este webinar vamos a estar yo y otros 2 profesores también a explicar hasta 5 ideas de inversión de manera teórica y práctica, con conceptos, explicándolos para aportar valor y que la gente vea lo que se puede conseguir. En este caso tocaremos 2 compañías también europeas que están interesantes ahora, una cadena mexicana, compañías japonesas y dos compañías del sector de salud, o sea que el que se quiera pasar es un webinar gratuito. Aún hay plazas disponibles que las tenéis ahí. Y en ese webinar, aparte de aportar valor, que para mí es lo esencial y lo más importante, pues también informaremos sobre este curso que si pasas, Albert, tenemos aquí las características clave, ¿no? Que son pues eso, 84 horas de formación, más de la mitad son de indirecto, después tenemos eso, son 6 meses intensos, o sea, vamos a lo que se tiene que ir, más de 35 análisis, 35 empresas, hay clases, módulos de sectores, son 11 profesores, todos analistas, gestores, o sea, no es gente teórica, sino que es gente que del día a día está metido en el ajo y que te va a explicar de la mejor manera posible modelos, plantillas de valoración, tutorías, foro de preguntas, hay certificación y garantía, o sea, aquí algunas de las cosas más importantes. Y también, bueno, pues aquí os he puesto algunos ejemplos del claustro de profesores, pues Tafuco, Miguel, Héctor para que da la clase de deuda, incluso hay un psicólogo especializado en inversores y traders que para hacer la parte más de sesgos del inversor. Y después también estáis vosotros, que aquí es un poco Sí. A que la gente no adivina de qué voy a hablar yo. Bueno, yo creo que vuestro perfil... Voy a hablar de empresas de calidad en el sector de la biotecnología. No, mentira, voy a hablar de materias primas, hostia. Sí, yo creo que vuestro perfil aporta muchísimo en vuestras áreas. O sea, lo que he intentado es, oye, voy a traer a este profesor para esto específico, a Martí para esto. O sea, cada uno va donde más domina y donde yo tampoco puedo llegar a dominarlo todo. Y pues ahí está Carlos Valcarreras, que es gestor desde hace más de 20 años, o Juan Ros, que es analista senior desde hace más de 20 años en diferentes bancos, analistas de Money como Dani, vosotros mismos, que lleváis aquí batiendo el mercado años y tenéis muchas cosas que enseñar. Y bueno, pues eso sería un poco el curso. Y luego he puesto pues aquí un poco lo que se puede ver de los módulos. Ahí son
está mal, o sea, son 18 módulos. Y pues vamos desde cero de por qué invertir, tipos de inversión, análisis cualitativo, ciclo de capital, ventajas competitivas, sectores, que ahí Martí nos da una buena clase de bancos también, psicología, contabilidad y luego ya vamos, análisis cuantitativo, pero partida por partida, o sea, balance, pasaremos por goodwill, por working capital, por todo, no por encima, sino machacando bastante, deuda de renta fija y bueno, valoración, o sea, ahí está todo como creo que tendría que estar de momento. ¿Y cuándo y cómo se puede apuntar la gente? Por la gente, o sea, el curso se podrá empezar a comprar con el webinar, o sea que invito a la gente que se apunte al webinar el 24 de abril a las 7:07 de la tarde, hora Madrid, y ahí ya anunciaremos todo y ya se podrá empezar a comprar, pues eso, con plazas limitadas porque quiero asegurar la calidad de lo que es el curso. Pues dejaremos el link en la descripción de este vídeo y del podcast para que podáis acceder. Yo la verdad que estoy bastante motivado montando las clases y creo que va a quedar todo en general, todo en conjunto, bastante chulo. ¿Sí tienes algo más que decir tú, Martí, del tema? Sí, que doy fe, que es algo en lo que Adrià lleva muchísimo tiempo trabajando. No es aquello que, bueno, voy a sacarme un dinerillo y hago un curso. No, no es así. Y que bueno, ya nos conocéis, que para que nosotros, pues, si nos metemos en algo, pues queremos que al final en la pintura global realmente, pues que esté bien. Y aquí doy fe que va a aportar muchísimo valor y que nos vemos ahí dentro. Sí, y bueno, para la comunidad, Alberto y Martí, si os parece, podemos dar un descuento del 5% con el, podemos daros un enlace y para los que vengan de aquí, que sé que es una comunidad que además yo soy parte de ella, o sea que sé que es de calidad, pues que puedan tener un descuento que se agradece, yo creo, siempre. Pues yo creo que van a estar bastante agradecidos y dejaremos el link, pues eso, en la descripción y si hacéis con el link, pues tendréis el descuento también. Y dicho esto, vamos a hablar de la última empresa, que esta es una empresa súper curiosa. Sí, a ver, esta es una empresa. O sea, yo os he traído dos compañías derivadas, porque sé que también os gustan más. Y esta es una compañía de chocolate, básicamente. O sea, es una empresa de cacao y chocolate que lo que hace, o sea, si veis la cadena de valor del chocolate, es básicamente en Costa de Marfil y Ghana está la mayor producción de chocolate. De ahí Barry Callebaut, que es la compañía de la que vamos a hablar, que el ticker, para ya te lo digo, Albert, es BARN, si no me equivoco. Y la compañía es Barry, con Y, bueno, Callebaut, ahí ya es más difícil pronunciar, pero bueno, es una compañía de cacao que lo que hace es básicamente pues, exportar el cacao de estos países y transformarlo en manteca de cacao y otras licor de cacao para que después pues hagan las tabletas de chocolate que vamos a comprar en el súper, ¿no? Las Milka, las Nestlé, etcétera, ¿no? Es básicamente es la empresa. Entonces, es como la que está en medio de que transforma el chocolate y lo vende a estas compañías finales. Ahora de matices, porque no es tan sencillo, pero bueno, es básicamente esto. ¿Qué pasa? Que ha habido una crisis bastante gorda de oferta en el sector del cacao. Después veremos algunos gráficos, pero básicamente no ha habido reinversión de los agricultores, de las plantas de cacao, no ha habido incentivos tampoco, entonces ahora mismo esos árboles que tardan 5 años en producir, pues no existen básicamente y por lo tanto hay un déficit de oferta. La demanda sí que es cierto que se ha debilitado un poco por el aumento de precios de inflación, pero sigue siendo estable. Luego también veremos un gráfico de que esto no es tan materia prima como parece. Y pues básicamente esta empresa está muy bien protegida porque hemos vivido, pues eso, época de mucha inflación y esta compañía, como al estar en medio, sí que es cierto que tienen contratos a largo plazo con las principales compañías de chocolate como eso, Mondelez, Nestlé, Lindt, contratos ligados a la inflación. Por lo tanto, todo el aumento de precios lo ha podido repercutir en ese cliente. Lo que ocurre que después, si el cliente final no puede aumentar al consumidor del supermercado, pues puede bajar la demanda y que tengan menos contratos Barry, ¿no? Pero quiero decir que está protegida con ese aumento de precios, lo cual en un principio yo pensaba que no. Después vi que, oye, era mejor negocio de lo que parecía.
y además es el mayor fabricante de chocolate, tiene en sus 3 segmentos es líder o el número 2, o sea, tiene mucha escala. Y la gracia de esta situación ahora es que Barry es una compañía que ahora, bueno, el sector está derruido, muchos se están endeudando para financiar el working capital, que eso hablaremos ahora, y Barry es la mejor posicionada para aguantar esta crisis y salir fortalecida, incluso cargándose competidores y ganando cuota de mercado. Entonces, por eso me parecía interesante. Esta compañía, lo mismo, una compañía que venía siendo de calidad desde 2016, porque sacaron unos segmentos con mejores márgenes, y si miráis el gráfico, que no lo he puesto, llegó a estar, pues eso, 25 veces, tal, ahora está a 11 veces beneficios, aproximadamente, y claro, la tesis ha cambiado bastante. Vale, una de las principales causas de esta crisis de oferta pues ha sido que el precio del chocolate ha aumentado, ¿no? Me parecía básicamente el Bitcoin. De 2.300 dólares tonelada llegó a 13.000, 12.000 y ahora sí que parece que se ha relajado un poco. Pero claro, ¿qué ocurre? Que este aumento del precio de la materia prima pues ha hecho que el working capital de las compañías de chocolate se dispare y como el ciclo de venta, desde que tú compras al agricultor hasta que vendes, es muy largo, tienes que financiar mucho en este caso Barry, con bonos, ese inventario, ¿no? Y claro, muchas compañías pequeñas están quebrando porque no pueden endeudarse tanto como para financiar los inventarios y la compra de chocolate. Y aquí, como os decía, está la demanda del chocolate, que no está actualizada, pero para que veáis que realmente es bastante estable y creciente, que en un principio yo tampoco pensaba que era así. Vale, entonces los problemas que os comento es, básicamente, falta de incentivos, porque como veis abajo a la derecha, para los que nos escuchen desde audio, del precio final que tú compras en el supermercado, el agricultor gana en torno al 5%, más o menos, depende del país. Después, que la mayoría de producción viene de 2 países, que es Costa de Marfil y Ghana, y bueno, y Camerún y tal. Y después, que todo esto nos ha llevado a un déficit, que es lo que vemos arriba a la derecha, que es un déficit que lleva ya bastante tiempo, de que tenemos la crisis de oferta. Además de esto, de la falta de incentivos que ha hecho que pues, los agricultores no tengan incentivos para reinvertir en los árboles, en nuevas cosechas, y que por lo tanto esos árboles viejos ya den menos resultados y menos retorno, pues ha habido un cambio climático, que es un efecto que se llama, no sé si lo habéis escuchado, que es el efecto del Niño, que es como, bueno, Sí. pues el Niño es un aumento de las temperaturas que se da cada X años. Lo que pasa que este año, el año pasado fue mucho más fuerte de lo que se esperaba. Entonces, al haber más temperatura, el agua se evaporó más, hubieron más lluvias y por lo tanto las cosechas del chocolate que se tiene que secar, pues han ido peor. Vamos, conclusión, que ha habido una tormenta perfecta para que todo esto haya traído una crisis de oferta. Y claro, ahora no es sencillo meterse a cultivar nuevas plantas de cacao, porque los árboles pues tardan 5 años en estar en su máxima yield, diríamos, en su máximo retorno. O sea, no es algo que en el corto plazo digas, venga, producimos y ya está. Es el típico ciclo que me gusta, ¿eh? Es que por eso lo he traído, porque pensaba que a Albert también le gustaría. El ciclo de Willy Wonka, podríamos llamar. Sí, para el título del vídeo. Aquí os he puesto simplemente para que viéramos que la capacidad de chocolate y como Barry es de las principales, después de, ganando a Cargill o Olam, que son las más grandes. Y aquí os he puesto también pues, la cadena de valor, básicamente, para que se vea más de manera gráfica, pero es eso, o sea, tenés el farmer, o sea, el agricultor, después los traders locales, Barry exporta de estos países, procesa en sus fábricas y lo vende al Nestlé de turno, que luego va al supermercado y va al consumidor final. Y de entonces Barry, lo interesante que tiene es que tiene 3 segmentos. Yo ahora he hablado sobre todo del segmento de cocoa, que es el segmento diríamos, de la materia prima. De, oye, yo pillo el chocolate, lo transformo, te lo vendo. Eso diríamos que es el segmento de menor margen, más ligado al ciclo, etc. Pero después también tiene el segmento de food manufacturers, que lo que hace es que cada vez más las compañías como Nestlé o, por ejemplo, Mondelez, que tiene Milka, se han dedicado más a ser compañías de marketing
y a externalizar la producción de sus chocolates. Y ahí es donde viene la parte que os decía, que es donde han externalizado este chocolate o estos productos directamente a Barry, y Barry ya no solo fabrica ese chocolate o la manteca de cacao, sino que te hace los productos, pues yo que sé, te hace el Kit Kat directamente. O sea, no te lo hace Nestlé, te lo hace Barry. Y estos contratos son de mayores márgenes, son los que empezaron a tener desde 2014 o así, que es cuando empezó a subir la acción debido a esto, y están muy protegidos pues, de la inflación y es un segmento que ha ido muy bien. Y después también tenemos el segmento más prometedor, que es el de gourmet, que es cuando ya vendes chocolate más premium a artesanos, cafeterías, tiendas más de especialidad, y ahí es donde los márgenes son 3 veces más grandes que los de los otros 2 sectores. Y es el segmento que más está creciendo y también es bastante interesante. Aquí os he puesto que, al contrario de lo que se podría pensar, pues eso, Barry, si vemos a la izquierda el crecimiento del volumen, es un crecimiento que ha doblado el de la industria, ha llegado al 4% en muchos casos, y solo ha tenido un crecimiento orgánico pues, negativo en 2020, como es lógico, y ahora en 2023 por la situación actual. Pero quiere decir que es una compañía que resiste bastante bien este volumen. Y como os decía, lo de los segmentos, también podemos ver a la derecha cómo el segmento de gourmet tiene unos márgenes, en este caso de margen, o sea, de beneficio operativo respecto a tonelada, mucho más grandes que los otros dos, y también es el segmento pues, que crece más y que incluso podría llegar a expandir los márgenes de Barry. Y aquí, para acabar un poco, os he puesto esta gráfica de rendimientos de capital, porque creo que es un libro que representa muy bien esta tesis de Barry, y es un poco que el problema actual que está habiendo en el sector es eso, un aumento de los precios, una crisis de oferta y que muchos competidores están endeudando muchísimo para comprar inventario y ya empiezan a haber muchas quiebras. Se ha visto ya noticias de quiebras de competidores pequeños. Barry, al ser el que más escala tiene, el que más financiación tiene, de hecho, después de todo esto, su bono, uno de los principales, está al 3,5% de tipo de interés, o sea, no ha afectado para nada, no hay riesgo de quiebra o el mercado no lo ve así, está en investment grade, eso tranquiliza mucho. Pues que sea la mejor posicionada, tanto por los que comento aparte de la inflación, por los contratos a largo plazo, porque pueda ir ganando cuota porque vayan quebrando otros. Es decir, que es una compañía muy bien posicionada para salir de esta crisis, incluso mejor que como estaba antes. Pero claro, es una situación de mucha volatilidad y es una situación de bastante largo plazo o hasta que esto se vaya revirtiendo. Pero dentro de lo que es la cadena de valor de chocolate, al contrario de lo que comentábamos de las compañías como Nestlé o tal, que están cayendo bastante porque tienen esa exposición al consumidor final y no pueden aumentar tanto los precios y están bajando mucho márgenes, pues Barry creo que es la mejor posicionada en esa cadena de valor o más interesante para jugar esta tesis de ciclo del chocolate, que de hecho es interesante porque esta situación ya la predijo un libro que se llama Cocoa Cycles, que habla de esto justamente, de que iba a pasar esto, en los años 90, ya hablaban de esto. Así que esa es un poco la tesis del chocolate, que es por lo menos interesante y no se escucha tanto. Yo querría hacer solamente un matiz, que ya no te queremos robar más tiempo, pero nada, que además estaba buscando la parte de oferta, o sea, además, Costa de Marfil, Nigeria y todas esas cosas, países perfectamente respetables que seguro que cumplen con sus cuotas de producción, pero es que además por la parte de demanda también es muy interesante, porque tienes los suizos, que son los que más consumen chocolate de lejos, consumiendo de media per cápita 11,8 kilogramos. Después tienen los americanos, que obviamente como buenos gordos tienen que cumplir también, y comen 9 kilogramos, pero después tienes a los chinos que son de 0,2 kilogramos, es decir, que la mínima que se popularice ahí, o la India, que es de 1 kilogramo, Total, que en China se consume lo mismo que en la India, te vas a las nubes. Total. O sea, una parte de la tesis a largo plazo es esa, que el gasto per cápita de chocolate en la parte de asiática vaya creciendo y eso pues, generaría más volumen. Lo que sí que no he comentado y es un riesgo importante, o que el mercado lo asigna así de momento, es el tema de los Ozempic y los medicamentos de pérdida de peso. Esto ha afectado bastante a lo que es
el riesgo terminal del chocolate, porque cuando tú tomas estos medicamentos, que cada vez están más de moda y más gente los toma, pues comes menos y lo que han salido varios datos de que lo que dejas de comer primero es el chocolate o productos, la barrita del almuerzo de chocolate te apetece menos y entonces que podría bajar el volumen y eso es algo que estoy mirando bastante. Sí que es cierto que a los 2 años, 3 años ese Ozempic se acaba dejando, o sea, no lo tomas de manera estructural, por lo que podrías volver a tu consumo habitual, pero, y además yo considero que la gente de aquí 20, 30 años va a seguir tomando chocolate simplemente que otro tipo de chocolate, o sea, más chocolate negro o chocolate de especialidad o chocolate no sé qué, pero la variante del chocolate creo, o por lo menos es mi tesis, que va a seguir existiendo. Pero y es que es un súper riesgo saludable, además. El chocolate negro y todo eso, o sea, no es que... Claro, o sea, yo creo que vas a está dejar muy de bien. comprar los cereales, los chocoflakes de que son basura o que son menos saludables y vas a pasar a otro, pero que el chocolate también puede ser parte de tu dieta perfectamente, ¿no? Entonces ahí está un poco uno de los riesgos que ha aparecido últimamente dentro de lo que ya estaba pasando. Y esto, Adrià, ¿qué tendría que pasar para que la tesis se diese la vuelta? ¿Simplemente con un aumento de la oferta del cacao y la bajada de precios se suavizaría y volvería todo al ciclo normal? ¿O cómo tendría que Claro, o ser? sea, ahora la intención es esa, que como cualquier ciclo, pues vuelva a revertirse y vuelva ahora o sea, ya se espera que haya un pequeño superávit este año de chocolate, o sea, tampoco es tan lejana la tesis, o sea, ya empieza a haber un poco de luz al final del túnel, pero que con el tiempo vaya aumentando esa oferta, que la demanda se pueda mantener y que no aumenten ahora tanto los precios y que por el medio te metas diferentes crisis de productores que no aguantan ese endeudamiento del inventario, que puedas ganar cuota, que salga reforzado y que después sigas tu ciclo normal. Esa sería un poco la idea. Yo creo, Albert, que te puede interesar profundizar un poco ahí. Esto me gusta. Y de hecho, este es mi libro favorito. Pero bueno, pues no sé si Martín tienes alguna pregunta más sobre la empresa. Hostia, pues no, la verdad. Bueno, supongo que sí, que si han logrado, por ejemplo, lo que has comentado de emitir bonos al 3,5% en la parte baja del ciclo, joder, que el management supongo que por ahí todo bien, no menos. Sí, y además están haciendo una reestructuración para aumentar márgenes, que era su previsión, de aumentar márgenes EBIT con el tema de la parte más premium y tal, y han traído a un CEO de KKR, que estaba trabajando antes en KKR, o sea, un tío que parece bastante de fiar y bastante bueno, o sea, que de momento tiene buena pinta y lo ha metido la familia diríamos que es mayor accionista de Barry, o sea, que tiene buena pinta. Y tema de retorno al accionista, estando ahora a los precios en los que está, y yo entiendo que la empresa todavía genera beneficios con... Sí genera, pero es que ahora mismo la intensidad de working capital está muy ajustada. Entonces el tema de recompras y tal está descartado, ¿no? No, de momento, eso para el futuro ya. Sí. De momento sí, porque es eso, la financiación de working capital y el estar aumentando apalancamiento ya preocupa bastante al mercado como para hacer recompras de momento. Pero veremos. Pues yo no tengo más preguntas más pronto sobre la empresa, Martí. Yo tampoco. Pues con esto no te he quitado más tiempo, Adrià. Ha sido un placer que te pases por By the Dip y que nos presentes pues las empresas, tu forma de invertir y el curso que yo creo que va a aportar mucho valor a la comunidad de inversores de habla hispana. Que recuerdo que dejamos el link en la descripción de este vídeo. Pues nada, muchas gracias Martí y Albert, como siempre por la invitación y por también participar en el proyecto del curso, que creo que vuestra parte también está súper bien. Y nada, espero que por lo menos nos haya aburrido mucho y que os hayan gustado las tesis, pero bueno, que cada uno haga su trabajo, que aquí tengo que lanzar el disclaimer, aquí cada uno que haga su análisis después, pero bueno, espero que os haya gustado mucho y nada, espero volver otro día. Genial. Tranquilo, el disclaimer está en la descripción también del vídeo. Y bueno, a todos vosotros... Albert, creo que se te está doblando el micrófono y bueno,
mientras lo solucionas, yo querría decir que como conclusión, long Suiza, pero claramente, y long Cataluña, hombre, claro que sí. Eso seguro. Y bueno, no soy yo al que se le dobla. Vaya. Me muteo por si soy yo, pero bueno, hago la despedida. A todos vosotros, si os ha gustado el programa, dejar un me gusta, comentar qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente. Y recordad, vaya deep. Chao. Chao.